Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Otra vez aquí. Hace mucho calor. Estamos grabando en verano. Qué bien. Estamos aquí otra vez. Bueno, este directo me toca en un proceso interno profundo. Así que desde ahí grabo y voy a saludar primero a aquellos que me estén mirando de grabación. Hola, hola. Sí, bueno, esas son capacidades, ¿no? De movernos entre líneas de tiempo. Ahora, al decir que lo grabo en un proceso interno profundo, se me ocurrió mencionaros en mi canal de YouTube que realmente hay poco movimiento últimamente, pero empecé a subir y seguiré subiendo directos que hice aquí en Instagram, porque creo que son materiales valiosos y bien, sí. Hola, hola, Mari Carmen Velasco. Qué bien, gracias por estar aquí. Y está bien que podáis mirarlo ahí también en el YouTube. También parte de una amiga recibí la petición, por favor, si compartirías los directos en el YouTube, así también llegaría a más sitios. Así que estoy subiendo las grabaciones de los directos hechos aquí en Instagram, también a YouTube, así que podéis ir mirando ahí también. Bien, pues ¿dónde inicié eso? Voy saludando, hola, hola. Que ese directo, ya sabéis, no suelo esconder. Siempre traigo los temas de los directos según lo que vaya viviendo en el día a día, ¿no? Uno va reflexionando, va encontrando con situaciones y entonces desde la intuición y pensando que son los temas que pueden ser de interés común, pues pongo los temas de los directos. Bueno, espero que os atrae el tema del victimismo al empoderamiento. Y os digo que me gustaría que ese directo fuera interactivo. Ay, bajé un segundo, que me parece que bajé aquí el sonido, pues no sé por qué me sonó. Bueno, las cosas técnicas. Me gustaría que este directo fuera interactivo y añadir vuestros comentarios, vuestras preguntas y tal como pueda, los iré respondiendo. Estoy en práctica también de ser más concisa. A ver, hace años lo estoy practicando, pero bueno, en esas etapas cuando uno hace trabajo interno profundo, aún más se disminuye la capacidad de comunicación porque uno está mirando hacia adentro, ¿no? Bien, voy a leer el tema que traje para hoy. Suelo leer el cartelito del victimismo al empoderamiento, trauma complejo y reprogramación mental, PNL, programación neurolingüística, la resistencia de las paz y desarrollo de capacidades, autoproyección negativa versus positiva, el reflejo del inconsciente, autoabuso y autosabotaje y amor propio. Si podéis, me gustaría que os vayáis compartiendo cuál es el motivo, qué tema es lo que os atrae, por lo que habéis venido hoy a mirar el directo. Justo poco antes de iniciar el directo, me encontré con un vídeo en el internet, en el Instagram exactamente. No me recuerdo quién era que publicó. Hablaba de que el poder es peligroso y Dios a veces hace esperar, ¿no? Hasta que uno pueda coger el poder. Dice, ¿por qué es peligroso? Porque cambia la mente, lo cambia todo, sea cualquier tipo de poder, poder personal, por ejemplo, un puesto de liderazgo, poder económico, ¿no?
hay que estar preparados. Y qué interesante que justo poco antes de ese directo hice un viaje chamánico, ¿no? Que suele ahí comunicar con los guías. Y justo se trataba de eso, ¿no? De que enseñaban cómo poder respecto a diferentes temas. Y se señalaban como que si ese poder, todo ese poder se cae encima de uno, lo puede aplastar, ¿no? Entonces hay que ir como bajándolo poco a poco. Y ahí pensé, reflexioné en el camino del crecimiento personal, ¿no? Que al fin y al cabo es un proceso continuo que uno empieza y después, bueno, tarda mientras tarda la vida, ¿no? Es un camino de evolución donde estamos. Y bueno, nada, hablaba el vídeo de eso, de que he tenido muchos cambios en esas semanas respecto al proyecto, respecto a mi vida personal también. Y hace muchos años estoy en el camino de crecimiento personal, ¿no? También vivía en victimismo y también iría añadiendo, como suelo hacer, comentarios personales sobre mi vida, ¿no? Así también creo que más podemos conectarnos todos. El proyecto tardó desde que se canalizó, se manifestó, se empezó a rodar un poquito. Vamos a decirlo así, que se está poniendo en marcha, ¿vale? Mi propio camino, mucho trabajo de patrones de conducta, de todo, ¿no? De lo que voy a hablar también en ese directo. Casi una década, ¿no? Porque he tenido trauma complejo y por eso es una de mis especialidades a lo que me dedico, a ayudar a personas con trauma complejo, que es muy difícil en realidad la sanación o alcanzar ese poder, ¿no? En esos casos. Bueno, y me ha hecho reflexionar ese vídeo. Dios se hace esperar, y menos mal, voy a añadir menos mal, porque en un punto de mi camino tenía la suerte de experimentar muchísimo poder. Aquel entonces estaba experimentando los dones psíquicos y realmente se me han abierto todos y cada uno de ellos. Entonces recorrí, vamos a decirlo así, recorrí el universo. Y pude ponerme en contacto con un poder impresionante, y no estoy hablando del poder común, llamemos así, como las personas empoderadas pueden mover, sino un poder realmente que yo ya lo decía que es sobrenatural, ¿no? Hablando de telequinesis, de etcétera, y también de capacidades que iba observando. Observo siempre, ¿no? Mi mente, mi interior, mi cuerpo, ¿no? También hace poco añadí a mi perfil terapeuta junguiana, porque como caminamos en ese camino, también se nos va cada vez más apareciendo delante de nosotros un propósito nuestro. También vamos comprendiendo más de nosotros y entendiendo a qué vinimos, y yo también cada vez más voy entendiendo para lo que llegué, cuál es a lo que fui mandada, por decirlo así, por el ser superior. Y bueno, entonces pude vivir ese poder, tanto recorrer, observar el psique humano desde la oscuridad, desde la luz, desde el mundo de sombras, desde el mundo de luz. Y realmente gracias a que ese camino de crecimiento personal a veces lleva su tiempo hasta que uno va alcanzando todo, porque asustante la cantidad de poder que a uno se le puede caer en un instante. Y nunca olvidemos, y voy a cambiar también desde PNL, recordemos siempre que el poder, tener poder, es responsabilidad, mucha responsabilidad, sea el puesto que sea lo que recibimos ese poder, siempre estamos influenciando, y en eso tenemos que tener conciencia. Bueno, siempre interactivo, me gusta hacerlo interactivo, así que si queréis vais preguntándome, añadiendo vuestros comentarios. Bien, sí, voy a explicar cuáles fueron las palabras claves a raíz de que elegí ese tema como el tema de hoy,
¿vale? Miedo, abusos, manipulación, poder personal. El color amarillo que apareció como señal más veces esta semana delante mío, que es la tercera chakra, ¿no? Del poder personal. Dinero, culpa, herida de abandono y traición, humillación, zona de confort, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, perdidas, autoproyección, autosuperación. Esos fueron los conceptos primordiales a raíz de que elegí el tema del directo. Voy añadiendo que yo tengo el don del chamanismo, ¿no? Evidentemente, todos en ciertos momentos y puntos de nuestro día a día podemos descubrir señales de victimismo en nosotros mismos, que después iré detallando un poquito. Os quiero explicar un poquito que en mi caso es lo siguiente. Como observo mucho la mente humana, mí misma, mis propios pensamientos, pasa lo siguiente. Me alineo con un pensamiento, sea de cualquier tipo, ¿vale? Y aquí no voy a seleccionar como que pensamiento negativo, positivo, a cualquier tipo de pensamiento. Me alineo, me entrego con todo el alma, ¿no? Porque realmente vengo a observar, vengo a experimentar. Y después de un momento me doy cuenta, me estoy adentrando en realidad. Después no olvidemos que todas las realidades existen y todas las realidades son alcanzables, ¿no? Vivimos en un mundo cuántico, seamos o no conscientes de ello, y podemos manifestar cualquier realidad. Entonces me adentro a esa línea de pensamiento que siempre se encuentra, y quiero que recordéis a eso, en el mundo de sombras, en el mundo de los pensamientos negativos. Como se suele decir, ¿no? Que a veces ahí se encuentra nuestra luz. Se puede encontrar nuestra luz de otra forma también, pero sí se encuentra tesoros, se encuentran respuestas, llegan ciertas respuestas que hace mucho tiempo estábamos buscando. Por ejemplo, cuando adentramos, cuando nos sumergimos, siempre llamo así, nos sumergimos, o sea, estamos en inmersión, ¿no? Me adentro en esas realidades y me doy cuenta que no es una realidad fabulosa como para manifestarla, entonces retiro y vuelvo a mi centro. Por eso a veces tardo a caminar en el camino recto porque hago muchos desvíos. Pero bueno, eso lo quería añadir. Vamos a ver, victimismo. Y si ya lo mencioné, pues voy a añadir unos cuantos señales del victimismo para que os podéis reconocer en vosotros o en los demás. Creo que hay algunas actitudes que son evidentes, ¿no? Las actitudes tóxicas, como grito, como sufrimiento grande. ¿Por qué se llama victimismo eso? Hay el despertar, vamos a decirlo así, y hay el victimismo. El despertar sería aquel momento cuando despertamos a nuestro poder, cuando despertamos y entendemos que no somos víctimas, simplemente éramos personas sin reconocer nuestro propio poder, de que podemos marcar límites, de que podemos elegir nuestro lugar en nuestra propia vida, ¿no? Y entonces el victimismo sería el caso contrario, ¿no? Donde el mundo es hostil, ¿no? No estamos encontrando nuestro lugar porque todo es malo, todavía existimos en el malo, bueno, en el concepto de malo y bueno. Y voy a añadir esas características, ¿vale? La queja, la continua queja, ¿vale? Es una de las características. La sensación de sentirse inferiores, ¿no? La sensación de inferioridad, las continuas comparaciones, ¿no? Cuando nos estamos comparando con los demás, de que este es muy talentoso, yo soy más talentoso, cuidado, porque el ego
tiene esos trampas. A veces saca el otro como más grande que nosotros y a veces saca a nosotros como más grandes, pero todo eso sigue siendo un juego del ego y sigue siendo victimismo. Porque en el fondo, donde alguien se siente superior, en el fondo hay una sensación de inferioridad. A menos que alguien sea consciente de su propio poder, pues una persona realmente que realmente es consciente de su poder personal, jamás se va a sentir superior a nadie. Entonces, quien se siente superior sigue en victimismo, sigue sin despertar y realmente tiene una sensación de inferioridad en el fondo. Pues es una de las sensaciones, los juicios, hacer juicio de los demás, de nosotros mismos. ¿Vale? Preguntad o si queréis que hable más lento o si tenéis comentarios. Miedo a la figura de autoridad. Tengo escrito aquí. ¿Qué son las figuras de autoridad? Bueno, mamá, papá, nuestros superiores, si estamos en escuela. Figura de autoridad puede ser todo aquello a quien le tememos, comunicar las cosas, delante de quien sentimos miedo o situaciones frente a los que sentimos miedo. A veces figuras de autoridad como policías, como bomberos, como cualquiera que tenga poder, políticos, ¿vale? La burocracia, ¿ok? Entonces hay victimismo porque no somos conscientes de nuestro poder de actuar. Eso se trata, el poder personal se trata de entender que tenemos toda la capacidad para dejar de ser víctimas. De eso se trata. Para dejar de ser víctimas. ¿Ok? Aquí os voy a mencionar que estoy acabando completamente mi libro de No seas tan dramática. Tengo corregidos la mitad de los capítulos y muy pronto, creo que en 1 o 2 semanas, ya podréis ver y podréis acceder a ello, que se va a tratar de eso, principalmente escrito para mujeres, cómo abandonar ese victimismo, cómo coger ese poder que cada uno tiene. Bien, voy a seguir. Sigue siendo característica del victimismo el pobre yo, ay pobre yo. Cuando pensamos en dualidad, ¿no? A través de nuestras experiencias, este es malo, este es bueno. Siempre cuando en una situación nos sentimos que salimos perdiendo y nos sintamos inferiores a una situación, a una persona, o respecto a una circunstancia, estamos en victimismo. El problema no está en caer a veces a eso, y ni siquiera hay problema. Lo que hay que lograr, como para empoderarnos, ¿no? Es pillarnos cada una de las veces que nos ocurra eso, que nos enojemos, porque el enojo es inaceptación en el fondo, ¿no? No estamos aceptando la situación que está pasando, por ende estamos quedando debajo, estamos quedando sin poder. Y cuando estamos quedando sin poder, nos estamos proyectando, y aquí entra lo que puse en la publicación, aquí entra la autoproyección negativa, ¿no? Mientras estamos proyectando al otro como negativo, realmente en el inconsciente nos estamos proyectando a nosotros mismos como víctimas de ese otro, ¿no? Con eso hay que tener cuidado y hay que pillarnos, porque estamos en victimismo. Nunca, y hay que recordar eso, nunca nadie nos está haciendo nada, ¿vale? Somos nosotros que o vivimos con nuestro poder personal o no vivimos con nuestro poder personal. Se trata de eso. Bien, vale, voy mirando mis apuntes. Sí, bueno, pues voy a seguir de ahí. Autoproyección negativa, positiva. Bueno, perdón, de que aquí estoy mirando que me sienta bien. Cuando lo vi muy importante al ponerlo aquí, porque en el camino de coger nuestro poder,
No solo es importante de ir liberándonos de las creencias limitantes que tengamos en la mente, y ahí está la herramienta de la programación neurolingüística, sino también es muy importante que vayamos deshaciendo de las autoproyecciones negativas. ¿Qué son esas? Bueno, el juicio, la culpa, las comparaciones negativamente, ¿no?, respecto a nosotros mismos. ¿Cómo se forman esas autoproyecciones negativas? Bueno, si lo hemos escuchado muchas veces en nuestra vida, mensajes negativos sobre nosotros mismos, tú no puedes, tú eso, tú otro, ¿no? Si los demás, si frente a los demás juzgaron nuestras carreras, nuestras actitudes negativamente, y entonces hemos interiorizado esas voces o esas percepciones y nos hemos quedado con ellos. A veces pasa inconscientemente. Ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando entramos a un camino de crecimiento personal y tratamos o sea, vamos avanzando en un camino de crecimiento personal y estamos trabajando con nosotros mismos, en el camino nos damos cuenta de que estamos escuchando la voz de mamá, la voz del papá, de alguna expareja en nuestra cabeza, más si hubieron malos tratos o abusos, lamentablemente. Eso se queda muy integrado y hay que hacer un trabajo profundo para sacar eso de ahí. O en la niñez, los profes, los cuidadores, ¿no? Se quedan ahí esas proyecciones y hay que liberarse de eso para alcanzar ese poder en nosotros mismos. Bien, la autoproyección positiva no es suficiente coger afirmaciones y ir repitiendo. Está bien y ayuda, ¿no? Ponernos delante del espejo o simplemente decir palabras bonitas a nosotros mismos o escribir esos mensajes positivos. ¿Cuál es lo más potente? La mente humana es como un ordenador. Nada se va a quedar integrado ni archivado dentro de ello que no tiene interiorizado hasta el inconsciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unas afirmaciones no van a integrarse porque tienen que atravesar un montón de capas que tenemos ahí, que primero deberíamos quitar como para integrar. Entonces van a acariciar nuestras capas superiores, pero vamos a tener que repetirlas mil veces, mil y un veces. Y bueno, ¿cuál es el método más potente? Dar mensajes a nuestra mente que no puede negar, porque cuando estamos diciendo afirmaciones, por ejemplo, si hay una creencia contraria en nuestra mente, enseguida va a entrar en resistencia y tendremos que hacer mucho trabajo. ¿Cómo se quita esa voz enemiga, por decirlo ahí en la mente? Bueno, que enseñamos a la mente directamente verdades que no puede negar y entonces al acto se queda integrado en el inconsciente el poder personal y esa autoproyección positiva. ¿Cuál fuera eso? Por ejemplo, yo os estoy dando aquí herramientas. Coger un papel A4 o A5, como queráis, rayado o lunares. Lunares no, pero bueno, rayado, a rayas o liso. Bueno, ir apuntando vuestras capacidades. A veces cuesta en el inicio, ¿no? De enumerar esos puntos en nosotros mismos. Soy bueno, soy buena en eso, tengo esa capacidad, hablo bien, cocino bien, soy social, soy buena persona, soy humilde, no, hay que enumerar un montón de esas cosas en un papel A4 y eso enseguida hace acto porque la mente no puede negar, porque lo tiene como un hecho. Y cuando hacemos ese trabajo, leímos ese papel, ahí sí, justo, por ejemplo, justo directamente después añadir afirmaciones. Tenía apuntado en el inicio aquí de mis notitas,
porque dije victimismo al empoderamiento y aquí se habla también de sanación, ¿no? Lo que hay que llevar a cabo. Lo que pasa desde una perspectiva espiritual, desde las más altas esferas de la conciencia, no hay nada que sanar porque todos somos esencia que bajamos a la tierra y simplemente hay que decaparnos, voy a decirlo así, como de esto te voy a decirlo así, voy a deshacerme de esa frase de alguna forma. Tenía una vez un viaje chamánico hace muchos meses donde los animales dijeron hay que quitar la piel sobrante, ¿no? Y sería eso. Nacimos inocentes, desnudos, no totalmente receptivos a todo lo que nos viene, parte del mundo externo. Y realmente, encima de esa pureza y bondad con lo que nacimos todos los niños, todos, y somos bebés, sin poder hacer mal a nadie, ¿no? Somos vulnerables, nos tienen que atender. Entonces, ¿qué pasa? A través del entorno, a través de lo que traigamos del árbol, vamos poniendo encima capas, por decirlo, vamos vistiéndonos en la vida. Y cuando llegamos a una altura en nuestras vidas que estamos descontentos con la vida y nos gustaría emplear un cambio, pues ahí vamos a sanarnos. En realidad no es sanación, pero bueno, a través de las heridas se puede ver esas capas de los que tenemos que liberarnos. Así que es como la cebolla, ¿vale? Simplemente tenemos que ir quitando para que la cebollita puede estar en la superficie, ¿no? Bueno, pues sería eso, ir liberándonos de todo lo sobrante para que nuestra esencia pueda vivir. Eso, ahí está nuestro poder personal. Y bueno, es lo que quería decir, que unas afirmaciones, cuando los empezamos a leer, encuentran con esas capas, pero no pueden penetrarlas hasta el inconsciente, porque siempre vuelvo a decir, es el inconsciente que dirige nuestra vida. Así que tengamos lo que tengamos en ella, por más que intentemos a cambiar, y ahí podría entrar al tema del autosabotaje, tenemos que cambiar lo que hay en el inconsciente para poder cambiar las cosas realmente en nuestra vida. Bien, aquí os añado, vuelvo a mencionar la programación neurolingüística. Si quieres tomar sesión, si quieres reprogramarte, encuéntranos con el proyecto El Portal, ¿vale? Te ayudamos a reprogramar todas esas creencias, todo lo que tengas ahí arraigado. Te ayudamos a quitar todo aquello del inconsciente que forma parte de tu autosaboteo, ¿no? De lo que te impide que alcances aquellas cosas que te gustaría. Y bien, es programación neurolingüística también trabajando con método cuántico, ¿no? Es una sanación cuántica donde ya realmente también el desarrollo de las capacidades y dones lo puedes lograr. Bien, voy mirando mi notita. Sí, mencioné recién el autosabotaje. ¿A qué se debe el autosabotaje? Todas esas cosas son muy importantes para abandonar el victimismo y llegar al empoderamiento, ¿vale? El autosabotaje realmente se debe a nuestras creencias limitantes en nuestra mente, ¿vale? Se debe a veces a patrones que traemos de la familia, lo que ya hizo mamá, ya hizo papá, hicieron nuestros ancestros, ¿vale? ¿Cómo se libera de ese autosabotaje? Autoobservación, os lo digo, autoobservación. Tenéis que observaros, tenéis que observar esos patrones que tenéis para poder cambiaros. Hay que desarrollar este ser observador interno que también forma después el contacto con el ser superior, forma el contacto con la fuente y pillar todas vuestras actitudes, vuestros patrones de conducta y ahí
a fijarse en los patrones que siempre se repiten en vuestras vidas, pero no de la manera adecuada o como os gustaría, no de manera asertiva. Pues esos son autosabotajes. Muchas veces, y la mayoría de las veces, y por eso apunté autoabuso o autocastigo, sería eso, ¿no? Cuando alguien dice continuo sufrimiento, continua tortura, pues hay un autocastigo empleado ahí porque en el fondo hay culpa. Entonces hay que adentrarse, mirar la culpa y hay que hacer la pregunta, ¿no? Eso es lo que siempre hago en las asesorías. ¿Cuál es ese pecado tan tremendo, ese error tan tremendo que cometiste por lo que te estás atrayendo eso? Y todavía no sale de tu realidad y me suelen mirar como que no lo saben y lo hago 2, 3 veces la pregunta hasta que sale del inconsciente la respuesta, no, porque hay ahí, si hay un autosaboteo, pues hay una culpa en el fondo. Y si hay una culpa, hay un error cometido, ¿no? Es coherente. O no, lo más probable es que ni siquiera es un error, o tan grave, o ni siquiera es un error, pero nuestra mente cree y nos juzga, y por ende nos juzga, nos culpa, nos condena, ¿no? Ese es el círculo. Vuelvo a mencionar programación neurolingüística, lo que añadí en el inicio, reprogramación mental, ¿no? Adentrarnos en el inconsciente, subconsciente, para cambiar todas esas creencias. Esos son, escritos del victimismo del empoderamiento, esos son las herramientas, algunas de las herramientas y puntos clave con lo que hay que trabajar para empoderarse uno mismo, porque por más increíble que parezca, se pueda caminar en el camino del crecimiento personal, pero el trabajo está en la mente, el trabajo está con los patrones de conducta, el trabajo está en ir cambiando día tras día, paso a paso, ¿vale? Todo lo que sea desventajoso para nosotros mismos, para cambiarlo a más asertivo. Bien, aquí voy a mencionar, como se me viene al punto, apunté trauma complejo y reprogramación mental. Bien. Porque, ¿qué sería el trauma complejo? Voy a nombrar, y siempre tengo ganas, ¿no? Menciono los 5 heridas que tenemos internamente y pueden quedarse activadas o reflejadas en la vida. Herida de humillación, que tiene la máscara del masoquismo, o sea, la gente que es masoquista, ¿no? Martirio, etcétera, tiene mucha herida de humillación, fueron humilladas más veces, ¿no? En la vida, burladas, etcétera. La herida de abandono, ¿no? Que tiene la máscara de la dependencia, la gente dependiente, los consumidores de sustancias, ¿no? Tienen una herida de abandono tremendo, ¿no? Por eso dependen de algo. La dependencia emocional también aquí viene. Herida de rechazo, ¿no? Lo que tiene la máscara de la evitación y la huida. ¿Okay? Quien tiene una herida de rechazo muy fuerte en situaciones críticas donde habría que enfrentar situaciones, personas, circunstancias, problemas, tiene tendencia a alejarse, huir, evitar, ¿no? La no comunicación, por ejemplo, en las relaciones tóxicas, en malos tratos, en narcisismo, es una de las heridas más grandes, la herida del rechazo, ¿vale? Lo que se tiene, ¿no? Por ende no tienen apertura a comunicar. Bien, herida de injusticia, la rigidez, ¿vale? La gente rígida, que le cuesta cambiar, tiene mucha herida de injusticia, muchas veces se sentían tratados injustamente, ¿ok? Y la herida de traición, que tiene la máscara del control, la gente que quiere controlar siempre, que ahí va también un poquito el perfeccionismo, que todo tiene que estar bien, todo tiene que estar organizado, todo tiene que estar ordenado, ¿no? Más o menos así lo digo, de que
están siempre en hipervigilancia, ¿no? Pues tienen mucha herida de traición, fueron traicionados, su confianza, su lealtad, ¿no? Bueno, ¿por qué mencioné esos 5 heridas? Porque en el caso del trauma complejo son personas... el trauma complejo significa que cuando uno va a terapia no es que solo haya que tratar a un solo trauma o temas, cuestiones puntuales, sino esas personas que van a terapia con trauma complejo pues lo tienen muy fuerte todas esas heridas porque desde la niñez iban acumulando trauma tras trauma, trauma tras trauma, trauma tras trauma y nunca hubo una solución adecuada como para ir deshaciendo de ellos. Entonces se forma como un paquete muy gordo, como no sé, como el hilo, como sería el caso de los hilos, ¿no? Eso cuando los hilos se enredan, ¿no? Y encima ahí con la herida de injusticia es rígida, ¿no? Y como cuando uno quiere brindar ayuda a alguien que tiene trauma complejo, pues es muy difícil porque tratas de sacar y es que no llega al cambio o intentas que uno se rompe, tal, es hiper difícil. A veces que alguien de trauma complejo llegue a empoderarse, ¿no? Va muchísimo trabajo porque hay muchos tipos de heridas, hay que enfrentarlas, falta la capacidad de enfrentamiento, cuesta por la herida de rechazo. O sea, es un tema muy complejo porque la base de que alguien abandone el victimismo y entre en empoderamiento, enfrentar sombras, enfrentar heridas, hacer desbloqueo emocional, trascender esas emociones, soltarlas, etcétera. Bueno, pues esas personas ya en sí tienen mucha evitación, no pueden enfrentar porque tienen intensidad emocional, están súper dañadas, por decirlo así, ¿no? Entonces evitan. Si se quieren afrontar, tienen herida de injusticia, o sea, tienen mucha rigidez. No, es como que no, por más que lo enfrentan, no tienen mucha resistencia. A cambio, por ahí he escrito que ese sería el caso de Paz, gente Paz, que nunca pudo con ninguna terapia antes alcanzar el bienestar o no pudo lograr ese cambio que le hubiera gustado, ¿no? Entonces esta rigidez más añadiendo el control que tienen, entonces todo eso lo tienen súper complejo y aparte se añade el victimismo de altísimo nivel. Entonces, si tú, por ejemplo, que me estás mirando y descubres que tienes trauma complejo, o te consideras una persona hiper dañada o crees que para ti no hay salvación, no hay posibilidad, por favor, escríbeme, encuéntrame, ¿vale? Es mi especialidad ayudar a las personas con trauma complejo a alcanzar el poder personal. La única manera de trabajarte, ¿vale? Es encontrar maneras donde engañar tu mente. ¿Qué significa? El cambio con personas de trauma complejo se logra evitando que los mecanismos de defensa entren en acción. Así que se va debajo de esas capas de mecanismos de defensa, ¿vale? Y realmente se integra el cambio antes de que se activen los mecanismos de defensa. Y para cuando se daría cuenta la mente de que el cambio se lleva a cabo, ya es tarde porque el mecanismo de defensa fue inactivado. Bueno, eso es terapia junguiana también de un lado y también conocer muy bien el inconsciente. El hipnosis puede ayudar mucho, ¿no? Que directamente trabaja con el inconsciente, entonces trabaja sin esos mecanismos de defensa. Y bueno, los conocedores, los que conocen puertas pequeñas de la mente humana, son expertos en eso, ¿vale? Ahí te lo vuelvo a decir, escríbeme, encuéntranos, ¿vale? Es la especialidad que yo tengo, encontrar esas puertas y adentrar en la mente para abandonar el victimismo y alcanzar ese poder, pudiendo ayudar a una mente muy rígida que no quiere cambiar, ¿vale? Sin que sufras, ¿vale? Porque el problema es eso, que las
las PAS o personas con trauma complejo tienen mucha resistencia, miedo, ¿no?, ante el cambio. Entonces, sin sufrimiento, de una manera más divertida, sin estar expuestos de tanta frustración y malestar, se puede lograr el cambio, ¿vale? Bien, y ahí os lo digo, terapia cognitivo-conductual es lo que tenéis que buscar, y de especialistas de alta sensibilidad, los que tengan trauma complejo. Porque aunque no seas persona altamente sensible, si buscas a alguien experta en alta sensibilidad, te va a ser mucho más eficiente una terapia con un profesional así, tratando un trauma complejo. Pero claro, un terapeuta debe tener conocimiento en trauma complejo, ¿no? Bien. Voy a seguir. Si tenéis preguntas, añadidlas, por favor, ¿vale? Os iré respondiendo. Voy mirando aquí lo que tenga apuntado aún. A ver lo que tenía aquí en el inicio. Bien. Sí, desarrollo de capacidades. A ver, para abandonar el victimismo, ¿cuáles son los problemas del victimismo? Lo que dije de características. Primero, una de las cosas más importantes, comunicación asertiva a desarrollar. Para ser capaces de expresarnos, hay que trabajar después el coraje, ¿vale? ¿Cómo se trabaja el coraje? Bueno, se puede trabajar con ejercicios. El teatro emocional, os lo vuelvo a decir, el teatro emocional, terapia Gestalt, es una herramienta espectacular para que os vayáis trabajando en el camino de empoderamiento. La capacidad de afrontamiento, sí, comunicación, y sí, y el marcar límites, ¿vale? Es otra de las cosas. También es una capacidad que hay que desarrollar. Los que tienen empatía tremenda, digo así, los que tienen empatía tremenda, les va a costar muchísimo, ¿no?, marcar esos límites. Entonces, ahí también hace falta un entrenamiento. Entender que marcar un límite sirve el bienestar de las dos personas, ¿vale? No solo de uno, y no es egoísmo. Es importantísimo para la salud. Bien. Vale, la resistencia de la paz sería lo mismo, ¿no?, que el caso del trauma complejo. ¿Vale? Es lo mismo. La resistencia de las paz o las personas con trauma complejo más o menos tienen el mismo perfil de reacción, ¿no?, frente a una terapia. Bien. Voy mirando. Bien. Mencioné los 5 heridas. Sí, ahí también tenía apuntado aquí cerca de terapia cognitivo-conductual que una terapia de conversación en caso de trauma complejo, cuando hay muchas heridas, en el fondo no sirve y no va a servir porque tiene que vivir la persona en el cuerpo en sí ese cambio, ese poder personal para poder cambiar. Ahí fue el caso de las afirmaciones que mencioné. Por ende, vuelvo a mencionar, si queréis alcanzar un mayor poder en ese camino para abandonar el victimismo, buscad lugares donde desarrollan capacidades, donde haya desarrollo de autoestima. Es la base primordial para abandonar el victimismo. El sufrimiento, voy a añadir, porque el victimismo al fin y al cabo es eso, el sufrimiento, lo que tú experimentes en tu vida. Y otra de las cosas muy importantes, desarrollo de la gestión emocional y desarrollo del control mental. Bien. Sí. Lo importante cuando trabajéis con vosotros mismos en ese camino y, por ejemplo, aprendéis a enfrentar heridas, pues es muy importante
que cuando se hace un desbloqueo emocional porque os encontráis frente a una herida y hacéis los ejercicios y oráis lo que hay que llorar, pues después es muy importante que invertís, que integréis amor propio. ¿Cómo se hace eso? El amor propio se invierte, por ejemplo, haciendo autorregalo para vosotros mismos. Comprando alguna cosita chiquita pero no importa, el valor económico no es lo que cuenta, o sea, puede ser unos céntimos, ¿vale? Algo lo que os hace ilusión tenerlo, pero no os permitiréis de otra forma, o regalaros una salida al cine o cualquier cosa, con el hecho de reconoceros por vuestro trabajo hecho con vosotros mismos, ¿vale? Se trataría de eso, ¿ok? Es importantísimo, después de cada trabajo duro hecho con vosotros mismos, integrar amor propio. Oh, me encanta ese ejemplo, por ejemplo, tomar un baño a vuestro gusto, como os sentís bien, ¿no? Con los velitas, regalaros esos momentos mágicos y maravillosos. Bien. Sí, volviendo al tema de la autoproyección positiva negativa, allí la pregunta siempre es esa. Para abandonar tanta proyección negativa sobre uno mismo, lo que se suele tener en el victimismo con tanto mensaje negativo del ego, ¿cómo me percibo? ¿Cómo me juzgo? ¿Qué opino de mí? Eso es lo importante. Y deshacer de todas las demás voces, de lo que la sociedad, de lo que el vecino, de lo que Pepito, Pepita opinan de nosotros, lo que mamá, papá, lo que la gente cercana opina. Esos son los más importantes. Hay que escuchar, os lo digo, hay que escuchar a todas aquellas personas que nos importan, porque su opinión, que nos conocen muy bien, ven nuestros patrones y a veces esa crítica que nos dan constructivamente, no con machaqueo, puede ser muy útil para que nos veamos claramente. Pues hay que escucharles ahí, pero siempre hay que recordar que tenemos que escoger nosotros lo que vayamos a pensar de nosotros mismos, y si consideramos que esa crítica constructiva, por ejemplo, que están dando de nosotros puede ser eficiente y útil, bueno, pues aplicar y cambiar esos patrones que nosotros tengamos, ¿vale? Bien, el ego, sí. Recordad siempre, en ese camino hacia el empoderamiento está el ego y está la esencia, ¿vale? El ego es lo que contiene los mensajes negativos. El ego es necesario para la tierra, para que podamos quedarnos aquí, pero el timón hay que quitarlo de su mano, porque el ego nos mantiene en aislación. El ego manda los mensajes, no puedes, etcétera, no vales, se lleva miedos, ok, todo eso es responsabilidad del ego. No voy a decir culpa, pero responsabilidad del ego. ¿Qué quiere el ego? Realmente nos quiere defender de la luz. Nos quiere defender de la luz, del poder personal. ¿Por qué? Porque es su fin. Porque cuando nos hacemos poderosos, el ego no puede dirigirnos más, no puede llevar a su gusto, no puede desviarnos del camino de Dios, del universo, ¿ok? Porque donde caminemos con Dios, con el universo, el ego no puede atarnos más, por decirlo, al mundo material de tal forma que dependamos de él, sino dependeremos del universo. Ese poder dependerá del universo, de lo que tengamos, de los guías, de nuestro interno. Podremos mover con mucha más seguridad en nuestro propio entorno, podremos limpiar ese entorno, podremos limpiar todas esas relaciones tóxicas que antes teníamos, por ejemplo, esas circunstancias, ¿no? Y la esencia, nuestra alma, dice lo positivo, sabe que todo lo podemos y sabe que podemos alcanzar todo lo que queremos, y a través de ello, a través de la esencia, podemos alcanzar ese poder personal. Así que no dudéis ni un segundo cuando tenéis en la mente o internamente algún mensaje negativo sobre vosotros mismos, es el ego hablando.
¿vale? No hay duda. No hay que preguntar, pero si, y si soy yo, y si mi alma. No, no, no. Es el ego, ¿vale? Y hay que coger el timón ya, ¿vale? Cada vez más avanzáis en ese camino, en el camino del crecimiento personal. Más poder vayáis alcanzando, primero, más sutil se hace el ego y sigue con sus intentos de desviaros, de distraeros, de manteneros en la zona de confort, manteneros en el victimismo, porque al fin y al cabo, antes de iniciar un camino de crecimiento personal, la zona de confort se convierte en el victimismo, ya que también es lo que hay mayormente en la sociedad todavía, ¿no? El sufrir, el pasarse mal, ¿no? Entonces es la zona de confort común. Para abandonar la zona de confort, pues nos vamos a destacar, nos vamos a ser diferentes, vamos a llamar la atención. Y bueno, si llamamos la atención, recibimos muchas miradas y bueno, ahí es donde recibimos mucha luz y se puede temblar ese ego, ¿no? Que después con el derrumbe del ego se cae el personaje construido y solo queda en la superficie nuestra vulnerabilidad, nuestra transparencia, ¿vale? Pero hay que entender, cuando el ego se derrumba, ese personaje que hemos construido, que hemos creído que éramos toda nuestra vida, queda el poder personal, queda la esencia, y no hay más superficie de ataque, porque no hay nada que pudiera derrumbarse, porque hay transparencia, hay la fe o la certeza en Dios, en el universo, no hay papeles que vayamos a actuar, y antes tampoco actuábamos, ¿no? En la vida. Hablo de eso como que hay un antes y un después del despertar, ¿no? Cuando realmente despertamos, que hacíamos las cosas de una forma completamente diferente. No es que actuábamos, simplemente vivíamos a través de una ilusión creada, y cuando despertamos a nuestro poder, decimos, madre mía, ¿qué hacíamos allí o de esa forma? Pues es ahí donde con ese poder personal, viendo claro a nosotros mismos, ya no tenemos esa superficie de ataque, porque el ego siempre intenta defenderse. También os digo, victimismo, los que están siempre a la defensiva, también es símbolo del victimismo, ¿vale? Los que siempre se sienten atacados, los que atacan, ¿vale? Los que continuamente rechazan porque no quieren escuchar, ¿ok? Todo eso son síntomas del victimismo también. Bien, voy a seguir, que aquí voy mirando mi papelito. Otra de las cosas hacia el empoderamiento en ese camino, y aquí vuelvo al tema del autosabotaje y autocastigo. Lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿no?, esa culpa, ese error que pensamos tener o la mente piensa tener, trascenderlo, entrar en aceptación, y hay que aceptar es eso lo que nuestra mente considera un fracaso, ¿vale? Y ese es realmente el camino al éxito, porque el éxito, los que logran el éxito han fracasado miles de veces, y con cada fracaso han aprendido de sus errores, han aprendido a hacer mejor lo que hacían, ¿no? Mejoraron sus métodos, su manera de hacer lo que hacían, y así alcanzaron el éxito. O sea, uno de los mayores autosabotajes es la intolerancia frente al fracaso, la intolerancia frente al rechazo, la intolerancia frente al no. ¿Ok? Es una de las cosas que hay que aprender en ese camino, a tolerar eso. Tolerar, y no simplemente tolerar, a observar, a revisar, a aprender de ello y seguir para adelante. Bien. Vamos. Voy a mirar, ¿sí? ¿Qué más tengo aquí que vi como importante mencionar? Desarrollar nuestras capacidades, ¿vale? Vuelvo a mencionar eso, que es
muy, muy, muy importante. En más directos mencioné que realmente de nuestras capacidades depende nuestra felicidad, nuestro bienestar. Yo como Paz, que soy, ¿no? Y por suerte tengo desarrolladas muchísimas capacidades, ¿no? Y en alto nivel, evidentemente tengo ahí puntos que debería mejorar para verlo todo como a mí me gustaría, ¿no? Como todos, ¿no? Y en las sesiones, cuando trabajo con esas herramientas de capacitación, es asombroso el resultado que solamente un baile lo que puede hacer. En tu propia casa también puedes trabajarte. Si tienes que aprender a expresarte más, si tienes que desarrollar tu coraje frente a los demás, por ejemplo, ponte a bailar en casa, ponte a bailar para la familia, para ir venciendo esa vergüenza que tal vez puedas tener. Ponte pequeños retos. Hoy voy a decir eso, lo que te está costando decir. Prepárate 3 días, pero prepárate a decir la cosa. Y traigo ese ejemplo porque realmente con lo que más me encuentro en las sesiones, las personas tienen bastante dificultad a comunicar y expresar las cosas que quieran. Cuando hacía el teatro emocional fue uno de los mayores bloqueos de la mayoría de las personas, que no se atrevían a expresarse las cosas, ¿no? Esa expresión emocional es un gran bloqueo en la comunicación entre personas. Y no olvidemos, si tenemos grandes bloqueos en la comunicación, pues hay malinterpretaciones, hay distorsiones y ahí las relaciones se pueden volver tóxicas, ¿no? Entonces con eso hay que cuidar mucho. Y otra de las cosas, otra de las herramientas que te puede ayudar para en ese camino de empoderamiento es desarrollar la capacidad resolutiva, ya que si puedes expandir tu creatividad, si puedes expandir tu mente respecto a eso, pues es ahí donde vas a poder encontrar soluciones a problemas y tal vez te vengan ideas que nunca hayas pensado que te pudieran venir en la mente, ¿ok? ¿Cómo se puede trabajar eso? Por ejemplo, te voy a decir uno de los ejercicios que suelo usar o aconsejar. Te pones un objeto en la habitación o en la sala donde estés, en el suelo o donde quieras, en la mesa, y vas cogiéndolo cada vez inventando otra cosa a lo que sirve. Como es, por ejemplo, te voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, te pones una botella y dices, bueno, eso sirve para beber. Vale, después vuelves a coger. Eso sirve para hacer música y le haces el ruido. Bueno, no sé, la tapa sirve para tapar un bicho que camina en la calle. Después, la botella sirve, no sé, meterle un animalito, ponerle agujeritos y que esté dentro. O sea, inventando, ahora traje eso, no fue un buen ejemplo, pero el último. Pero bueno, o se puede cerrar con tapa, ponerlo allí y se puede usar como depósito del agua, ¿no? Coger cualquier tipo de objeto, desde lo más banal hasta algo raro, inventar 1000 cosas que se pueda hacer con ese objeto. Creedme, vuestra creatividad se va a ir porque es rígida la mente en la rutina, y más si alguien no desarrolla a sí mismo, no tiene la rutina de desarrollarse, se queda la mente como una roca sin mover, sin poder pensar, y es lo mismo que se va a quedar reflejado afuera sin poder resolver los problemas en la vida, ¿no? Entonces hay que trabajarlo y es una de las mejores herramientas, ¿vale? Ponerse ahí, coger un objeto y empezar a inventar 1000 cosas a lo que sirve. Ya veréis cómo repitiendo ese ejercicio con diferentes objetos, cada vez más vais a poder tener más creatividad, más ideas a la hora de enfrentar situaciones y problemas en vuestra vida. Bueno, también a deciros que seguid mirando nuestro perfil de Instagram del proyecto El Portal, también lo mío, podéis ir mirando, donde vamos a ir publicando los masterclass, las terapias disponibles, ¿vale? No tenemos, tenemos muchas sesiones online también, ¿ok? No estamos
anclados a un lugar físico, sino es un proyecto en expansión. Va a tener más lugares, es un proyecto de despertar, vamos a decirlo así, de formaciones también y de sanación, de llegar del mundo 3D al mundo 5D. ¿Ok? Me podéis escribir a mí, tanto si queréis trabajar un trauma complejo, siendo pases, si queréis aprender herramientas para tratar con la alta sensibilidad, ¿ok? Si queréis desarrollar capacidades, podéis escribirme, os puedo ayudar a través de las sesiones. Si queréis hacer sanación cuántica, también. Bien, hasta aquí, creo que hasta aquí el directo. Estoy súper agradecida que habéis estado aquí y que digo a aquellos los que han mirado en vídeo, que lo habéis mirado. Recordad, para alcanzar vuestro poder, la clave eres tú, es lo que te digo. Siempre la clave sois vosotros. Cualquier otra persona externamente os puede enseñar el camino. Os puede reflejar un camino posible, el trabajo lo hacéis vosotros, entonces es posible abandonar el sufrimiento, es posible cambiar todas aquellas circunstancias en que estéis viviendo, es posible, mi mamita ha llegado ahora, sí, al final del video, hello. Es posible alcanzar todos aquellos niveles que vosotros estáis deseando. Pero para eso, sí, hay que caminar con vosotros mismos cada día y con mucha paciencia, os lo digo. Mucha paciencia. Del victimismo al empoderamiento se trata de cada día aprender un poquito más, cada día haceros un poquito más poderosos, hasta que un día vais por ahí y os vais a mirar, madre mía, cómo me transformé en esa persona en quien soy hoy día. Bueno, pues es así, cada día hacer ese pasito, ¿vale? Y ir caminando con vosotros mismos. Muchas gracias por haber estado aquí. Os mando un grandísimo besito y bueno, nada, seguiré trayendo temas que pueden ser de interés común, que os pueden servir. Espero que fue útil ese vídeo. Recuerda Proyecto del Portal, recuerda mi perfil, recuerda también a lo que dije, que iré subiendo a los vídeos a mi canal de YouTube también para que podáis ir mirando los directos. Mil besos y mil abrazos a todos vosotros. Nos vamos viendo. Adiós.